Gracias, doctor Cantó, por aceptar este cambio de horario. Esperemos que en los próximos minutos se conecte el doctor Jorge para su presentación. Bueno, en esta ocasión me voy a permitir presentar al doctor Jorge Cantó. Él es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencia de materiales. Cuenta con estudios de posgrado en dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y es el actual director ejecutivo de la empresa Corrosión y Protección, de la cual muchos hemos tenido contacto y en varias ocasiones ha sido patrocinador de la Sociedad Mexicana de Electroquímica de diferentes maneras, ¿no? La trayectoria académica del doctor Cantó incluye la publicación de numerosos artículos científicos en revistas arbitradas, dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como el desarrollo tecnológico concretado de aproximadamente 40 patentes nacionales e internacionales, ¿no? Logrando con esto la distinción de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Cantó es instructor y especialista de protección catódica CP4 por la National Association of Corrosion Engineering y Organización Mundial dedicada al control de la corrosión, para lo cual el doctor Jorge Cantó ha sido presidente para Latinoamérica y miembro de la Junta de Directores a nivel internacional. En este día de la Escuela Internacional de Corrosión y Protección, el doctor Jorge Cantó nos va a dar la plática de protección catódica. Adelante, por favor, doctor Cantó, si quiere probar su presentación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. No sé si ya pueden ver mi Ya lo estamos presentación. viendo, doctor. Adelante. Perfecto. Pues bueno, primero agradecer mucho a la Sociedad Mexicana de Electroquímica, a la doctora Gaona, al doctor Cabral, al doctor Almeraya. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder participar el día de hoy. Estuve batallando un poco para poder ingresar, me parecía que estaba completamente lleno la sesión, entonces bueno, pues eso creo que es doble felicitaciones para los organizadores por este lleno completo digital, ¿no? Que tenemos el día de hoy. Eh, Quisiera platicarles un poco sobre protección catódica, digamos, hablar pues de una manera a lo mejor un poquito práctica, un poquito aterrizada, un poquito sencilla, sobre esta tecnología pues ya bastante madura, pero que todavía pues a los que la estudiamos y la trabajamos de manera cotidiana, pues siempre se continúa presentando desafíos y retos, ¿no? En su aplicación, ¿no? Y siendo una tecnología pues tan, digamos, capaz de mitigar los grandes problemas de la corrosión que pues a nivel, digamos, nacional y a nivel internacional pues tanto efecto negativo tienen en la infraestructura. Me gustaría arrancar un poco la presentación haciendo pues una muy breve reseña histórica de lo que es NEIS, que ahora se ha convertido en AMP, ¿no? En esta nueva sociedad que ha unido a la sociedad de recubrimientos SSPC y NEIS. Ahorita entro un poquito en detalle en eso. Pero bueno, con el nombre de NEIS se crea en 1943, año que, bueno, a muchos de ustedes les sonará, ¿no? Como un año pues muy claro en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, pues tristemente estas guerras luego llevan, ¿no? A desarrollos tecnológicos y a pues momentos, ¿no? Que luego la parte civil aprovecha ampliamente, ¿no? Entonces, un poco por esta necesidad de homogenizar el conocimiento de control de corrosión que existía en ese momento, ¿no? En el que pues había grandes cantidades de metales, ¿no? En forma de barcos, de submarinos, de equipo bélico yendo y viniendo de un lado a otro, pues se requiere, ¿no? Digamos, concentrar todo este conocimiento. Eh, Empieza como una sociedad puramente americana, ¿no? Un poco como surgen, pues muchas de estas sociedades, ¿no? ASTM, API, ASME, AWS, en fin, muchas de estas sociedades de origen americano, pero que afortunadamente se van internacionalizando. En los años 80, NEI se vuelve ya internacional y hoy tiene más miembros digamos, fuera de Estados Unidos y Canadá, más de los que tiene incluso ahí, ¿no? Entonces, me parece que realmente de los más de 40,000 miembros que tiene la sociedad, pues ya se logra una verdadera presencia internacional, ¿no?
Un poco para pues, muchos de ustedes que siguen a NACE y a lo mejor de pronto todavía nos alcanza a confundir estos nuevos nombres que estamos viendo. Como les comentaba, NACE se fusiona con la Sociedad de Recubrimientos Protectores, SSPC, un poco porque, bueno, se va viendo que mucha de la investigación y de la tecnología, incluso de los mismos miembros, pues tenían digamos, una representación en ambas sociedades y un poco para no duplicar esfuerzos es que se logra esta fusión y ahora se tiene esta Association for Material Performance and Protection, un poco más allá del puro tema de corrosión, encontrar tecnología de materiales, ¿no? Y cuál sería la mejor forma de lograr su alto desempeño y su protección, ¿no? Entonces, es ahora la sociedad a la que pues muchos de los estudiosos y trabajadores de la corrosión pertenecemos ahora. Eh, Digamos, una definición muy sencilla con la que me gustaría arrancar de corrosión, pues es ese deterioro, ¿no? De una sustancia, usualmente un metal, por sus propiedades, perdón, el deterioro de la sustancia o de sus propiedades por la reacción con el medio ambiente, ¿no? Entonces entendemos que la corrosión no es únicamente algo que le ocurra a los metales, sino que también otro tipo de materiales, pues poliméricos, etcétera, podrían llegar también, desde luego, a perder sus propiedades por el contacto con el medio ambiente y por definición corroerse, ¿no? Los efectos negativos, pues todos los conocemos, cuestiones hacia el medio ambiente, hacia las empresas, al trabajo, la seguridad y repercusiones, pues desde luego económicas, ¿no? Repercusiones muy importantes. Este estudio originalmente se realizó en el 2001, es un estudio muy interesante que se hizo específicamente en los Estados Unidos para ver cuál sería el costo de la corrosión y un poco, digamos, con una extrapolación lineal a la cantidad de infraestructura que cada país puede llegar a tener, pues se fue obteniendo un número global, ¿no? Estimado en ese momento en 276 mil millones de dólares anuales, que equivalía un poco al orden de un 3.1% del Producto Interno Bruto global. Hay unos estudios más recientes que de hecho se publicaron, el Cost of Corrosion. Si ustedes lo quieren buscar en internet con esas palabras, ¿no? De Cost of Corrosion, lo pueden encontrar con información muy valiosa y ya se habla pues de cifras cercanas a los 500 mil millones de dólares, ¿no? Si nosotros trajéramos ese porcentaje del Producto Interno Bruto global, lo trajéramos a nuestro país, a nuestros países, el ejemplo de México, les podría yo asegurar un porcentaje aún mayor del Producto Interno Bruto. En México llega a ocurrir mucho, a diferencia a lo mejor de otros países, que tendemos a ser un poquito más reactivos, a lo mejor en la parte del mantenimiento, ¿no? Un poco cuando ya hay un daño en el puente, en la infraestructura, en el ducto, ¿no? Tratar de resolverlo y no tan preventivo, ¿no? Entonces, digamos, bajo esta premisa que se esperaría que el porcentaje fuera aún mayor en México en términos de nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? Y si vemos pues lo que se destina a todo lo que es investigación, ciencia y desarrollo, ¿no? Con pues cada vez más lejano 1% del Producto Interno Bruto que hemos querido durante tantos años tener, pues vemos la importancia que cobra, ¿no? En términos de la economía nacional. Otra cosa interesante de estos números es que se estima que únicamente aplicando las tecnologías existentes y que conocemos, como el mejor ejemplo, protección catódica, o sea, únicamente aplicando tecnologías como la protección catódica a la infraestructura que tenemos, se podría ahorrar del orden del 30% de estos números, ¿no? Entonces, un monto muy interesante. Para cerrar un poco esto, les quería comentar que ahorita se está trabajando en una beca, digamos, en un grant del gobierno de los Estados Unidos para tratar de hacer este estudio en otros países y como México hemos presentado ya una propuesta que estamos esperando sea positiva para poder hacer este estudio del cost of corrosion en México, ¿no? Hay dos países que vamos ahí en la delantera de les digo, de fondo del gobierno americano, está Israel y estamos en México ahí cabildeando para tratar de traerlo, ¿no? En su momento, pues me encantará compartirlo con ustedes y desde luego, pues invitar a participar a las diferentes corrosionistas del país si es que lo logramos. Este ejemplo me gusta mucho.
habla sobre la instalación de protección catódica. Esto específicamente es en la parte, digamos, industrial petrolera de los Estados Unidos, como en 1982 se vuelve ley su aplicación, o sea, por ley todos los ductos, todos los tanques, todo donde haya contención de hidrocarburo, debía tener por ley protección catódica, y como el número de perforaciones, ¿no? Ilustrado por esta superficie roja, oscuro, que venía creciendo y creciendo año con año, como este número de perforaciones anuales llega a un pico máximo y empieza a caer, y bueno, y un estimado de cómo iría eso aumentando conforme la infraestructura nacional lo fuera haciendo, ¿no? Entonces, creo que queda contra toda duda, pues, la efectividad, la eficiencia, ¿no? De un sistema de protección católica. Para tratar de entrar un poquito en materia, ¿no? De qué es protección catódica, me gustaría repasar, digamos, tres conceptos básicos de un circuito eléctrico, ¿no? Para los que a lo mejor ya hace tiempo que pasamos nuestras clases de electricidad y magnetismo, entender un poco lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un símil hidráulico de un circuito eléctrico, digamos, el voltaje, que sería la batería desde el punto de vista eléctrico, ¿no? La batería nos suministra esa diferencia de voltaje, pudiera ser una bomba, ¿no? La bomba que está bombeando, que está moviendo el agua dentro de este circuito hidráulico. La corriente sería el flujo, el caudal del agua, ¿no? Cuánta agua está pasando por unidad de tiempo en nuestro circuito. Y la resistencia, pues son todos estos codos, cambios de dirección, digamos, resistencia interna que pudiera haber de la propia tubería, o sea, todo aquello que está en contra del flujo de corriente, ¿no? Entonces, en una ecuacióncita muy simple, la ley de Ohm nos dice que esa cantidad de corriente, de flujo que tenemos en nuestro circuito, pues es equivalente al voltaje impulsor, ¿no? El voltaje que está impulsando esa corriente, e inversamente proporcional a la resistencia que se opone al flujo de corriente, ¿no? Entonces nosotros tenemos una fuente impulsora de 1 volt y una resistencia de 1000 ohms, obtendríamos 0.001 de ampere o 1 miliampere de corriente, ¿no? Entonces, este circuito muy sencillo, que nos ayuda la ley de Ohm a entender, tiene mucha relevancia en una celda electroquímica, ¿no? En donde nosotros tenemos, para tener corrosión, necesitamos 4 elementos, ¿no? Necesitamos un ánodo, necesitamos un cátodo, ambos sumergidos en un electrolito común, y luego, para poder cerrar el circuito, una conexión eléctrica externa, ¿no? Entonces son estos 4 elementos: ánodo, cátodo, un paso electrolítico y un paso eléctrico, para poder cerrar el circuito. Y de esa manera tenemos flujo de iones a través del electrolito y un flujo de electrones en el paso metálico. Y bueno, vamos a preguntarnos un poquito qué sería un ánodo, qué sería un cátodo. Y entonces aterrizamos en la serie galvánica, ¿no? Una serie pues muy práctica que nos dice cuál es el potencial a circuito abierto de los diferentes metales, y con eso podemos nosotros correlacionar cuál es más anódico que otro, ¿no? Siendo los más anódicos los que tenemos en la parte superior de esta tabla, y que tienen un potencial a circuito abierto más electronegativo que los demás, ¿no? Nuestra celda de corrosión más conocida, ¿no? Más famosa, sería una batería, ¿no? En donde tenemos estos elementos, ¿no? Tenemos un ánodo, que sería el zinc, ¿no? Esta chaqueta de zinc que tiene la batería. Tenemos una varillita de carbón dentro de la batería. Y bueno, para los que han tenido alguna vez la curiosidad de abrir una batería, saben que adentro hay un ácido, que sería el electrolito, ¿no? Que une a estos dos elementos, y luego lo único que le está faltando es ese circuito externo por el cual los electrones van a fluir, ¿no? Que entonces, digamos, esta es una celda de corrosión latente que está ahí esperando a ser conectada, ¿no? Para que haya flujo de electrones, intercambio de electrones, y entonces operar, ¿no? Y la batería, pues lógicamente tiene una duración específica, causada pues por la cantidad de material, ¿no? Un poco como se ve en la imagen anterior, el ánodo poco a poco se va consumiendo, y de esa manera pues vamos acabándonos poco a poco el zinc, hasta que ya no hay suficiente para poder impulsar, ¿no?
incluso si ustedes ven la diferencia de voltaje, ¿no? Que hay entre el zinc y y el carbón, ¿no? Que tenemos más 0.3 del carbón y menos 1.1 del zinc. Si nosotros hacemos la diferencia, pues da 1.4, ¿no? Muy cercano al 1.5 volts que nosotros tenemos en las baterías, ¿no? Entonces ese voltaje justamente viene por esta diferencia. Entonces nos lleva, bueno, a esto que ya estamos comentando, en una misma estructura, llámese un ducto, una varilla, cualquier estructura metálica va a tener pequeños ánodos y pequeños cátodos, ¿no? Digamos, dentro de la propia microestructura o por alguna otra diferencia que pudiera haber en el material, llámese una soldadura, una bolladura, en fin, cualquier cosa que nos pueda dar una diferencia metalúrgica en la estructura, pues va a generar estos pequeños ánodos y cátodos, ¿no? En su interior, ¿no? Y esto es causado, bueno, por el propio ciclo energético del acero, ¿no? Nosotros encontramos el óxido de hierro en la manera, digamos, natural, de menor energía, que es como se encuentra cómodo en la naturaleza. Nosotros extraemos de la mina ese óxido de hierro y le vamos dando poco a poco energía durante todo el proceso metalúrgico hasta llegar a una tubería de acero, una estructura de acero que ya podemos, digamos, rolar, ya podemos soldar, ya podemos trabajar nosotros y ya tiene propiedades que nos sirven, ¿no? Para las diferentes aplicaciones que tenemos. Y al momento en el que esta estructura de acero nosotros la regresamos al suelo, la regresamos a la naturaleza, pues esa gran cantidad de energía que nosotros aportamos, pues digamos un poco la naturaleza tratando de reclamar lo que es suyo y bajando ese nivel de energía al mínimo, ¿no? Al óxido de hierro. Y esa energía pues es precisamente la que fluye, como ahorita les decía, de ánodo a cátodo por el electrolito, que sería el suelo donde está sumergido, y empieza el proceso de corrosión, ¿no? Y eso pues lo vemos de nuevo en esta imagen a nivel microscópico. Entonces, ¿cómo mitigamos la corrosión? Digamos, la primera defensa contra la corrosión en la parte industrial, pues son sin lugar a duda los recubrimientos anticorrosivos. Decimos que es la primera línea de defensa contra la corrosión, dejando la protección catódica como un complemento a los recubrimientos. Entonces, bueno, se vuelve este matrimonio en donde no puede uno vivir sin el otro, ¿no? No hay protección catódica que alcance a una estructura que no esté recubierta, que no esté protegida, pero también no es creíble que un recubrimiento va a funcionar al 100%, siempre va a haber algún pequeño, digamos, tallón, un pequeño daño en el recubrimiento, y si no lo hay, pues lo va a tener a lo largo de la vida útil, y ahí es donde la protección catódica entraría a proteger, ¿no? Y bueno, después viene una serie también de tratamientos químicos, inhibidores de corrosión, otros métodos para proteger, ¿no? Sin entrar demasiado en la parte de recubrimientos, sí quiero hablarlo porque, como les digo, es una parte fundamental de la protección catódica como una primera barrera de defensa. Todos los recubrimientos protectores llevan principalmente tres componentes, ¿no? Llevan una resina, llevan solventes y llevan un pigmento. La resina es propiamente lo que va a quedar, ¿no? Una vez que yo aplico el recubrimiento, se evaporan los solventes, lo que queda ahí pues propiamente es la resina, ¿no? Lo que forma película, y al final aleja el electrolito de mis ánodos y cátodos que yo tenga en mi estructura, y eso le permite estar protegido, ¿no? Les comenté yo que la celda de corrosión va a tener estos cuatro elementos: ánodo, cátodo, electrolito y camino metálico, y el recubrimiento de barrera lo que hace es alejar el electrolito, ¿no? Y al alejarlo ya no hay un circuito de corrosión. Los solventes, como les decía, ¿no? Es aquel, digamos, camino bajo el cual logra llegar y colocarse de manera adecuada la resina sobre la superficie, y pues no es más que un solvente, ¿no? Que puede ir desde el agua hasta algunos un poquito más, digamos, menos naturales, pero que por ciertas condiciones pues, son necesarios, ¿no? Y luego viene el pigmento, ¿no? Que va a dar ciertas propiedades y de inhibición de corrosión, de color desde luego, va a mejorar resistencia, dar ciertas propiedades a esa resina, y bueno, pues es un elemento también muy importante. Entonces, rápidamente habría, digamos, dos tipos de recubrimientos, ¿no? Si uno quisiera
separarlos. Uno de barrera y otro de sacrificio, ¿no? Como los más importantes. El primero de barrera, como ya les mencionaba, está el recubrimiento protector, que lo que va a hacer es alejar el electrolito de nuestra estructura, ¿no? La mantiene protegida de esa manera del electrolito. Y luego vamos a tener un segundo tipo, que son recubrimientos de sacrificio. ¿Cómo funcionan? Pues ya es una primera aplicación de protección catódica al final, en la que yo dentro de la matriz de la resina se han colocado elementos de esta serie galvánica que les mostraba, muy electronegativos, ¿no? Específicamente el más común es el zinc. Se llevaba a utilizar plomo, ya no se utiliza por cuestiones ambientales, pero el zinc, ¿no? El inorgánico de zinc es muy comúnmente usado, y al final lo que va a hacer es que ese zinc va a aportar protección catódica a la estructura de acero y de esa manera protegerlo, ¿no? Entonces ya no es nada más una barrera que está formando, sino además aporta protección catódica en aquellas discontinuidades donde pueda llegar a acercarse el electrónico, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a esta imagen, ¿no? Que les mostraba de una estructura en donde tiene un ánodo, tiene un cátodo, hay un electrolito, y lo que hacemos nosotros es, ahora vamos a conectar un ánodo, o sea, algo más anódico, algo más electronegativo, algo más arriba en la serie galvánica que ahorita les mostraba, que la propia estructura, ¿no? Entonces, nosotros aquí, bueno, se ve representado en la imagen estos ánodos que normalmente pueden ser magnesio, pueden ser zinc, pueden ser aluminio, en fin, materiales muy electronegativos que al conectarse a la estructura, ¿sí? A pesar de tener estos pequeños ánodos y cátodos, esto se vuelve un material mucho más anódico que los pequeños ánodos que pudiera tener la estructura. Y de esa manera, si uno viera los potenciales a circuito abierto, ¿no? En esta primera imagen muestra como ánodo aquellos que son más electronegativos que su vecino inmediato, ¿no? Entonces, todas estas partes rojas, al ser más electronegativas que su vecino que está en verde, pues van a empezar a picarse, ¿no? Van a empezar a corroerse. Al momento en el que lo vinculamos a algo mucho más anódico que cualquiera de ellos, empieza todo a polarizarse en la dirección electronegativa, ¿no? Entonces todos los valores, digamos que no eran tan electronegativos, empiezan a polarizarse, empiezan a acercarse los valores del verde hacia los que tienen estos pequeños puntitos rojos, y entonces si ustedes lo ven, termina siendo un valor prácticamente homogéneo en toda su superficie en términos de su potencial. Al lograr eso, lo que tenemos es que hemos eliminado el voltaje impulsor de acuerdo de este circuito de corrosión. Entonces, al ya no haber diferencias, ya no hay voltaje impulsor, y si no hay voltaje, pues ya no hay corriente de corrosión, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, y de una manera muy simplificada, eso es lo que hace la protección catódica, ¿no? Si hay alguna duda, al final me gustaría que lo volviéramos a comentar si quieren. Me encantaría que se llevaran por lo menos esta les digo, representación, esta interpretación sencilla de lo que hace la protección catódica. Ahora, yo no puedo realmente en casos prácticos, ya en campo, ¿no? Si yo tengo un gasoducto, si yo tengo una plataforma petrolera, yo no puedo, digamos, medir si estos pequeños ánodos y cátodos ya alcanzaron un equilibrio en términos de sus potenciales, y entonces hay, digamos, dos criterios principales que la normatividad nos dice, ¿no? O sea, bueno, el potencial, digamos, mezclado de ánodos y cátodos, o sea, si yo a esta estructura de aquí abajo voy y le mido el potencial, voy a tomar un valor que va a ser el promedio de todos estos pequeños ánodos y cátodos, ¿no? Eso es lo único que yo realmente puedo medir en la vida práctica. Entonces, el estándar nos dice de ese valor, si tú polarizas más de 100 milivoltios, de ese valor promedio, habrás alcanzado protección catódica adecuada y habrás mitigado las velocidades de corrosión. Otro criterio nos dice, bueno, si tú no conoces ese potencial de origen, ese potencial promedio que les mencionaba, ese potencial natural de la estructura,
No importa, tú polarízalo más allá de menos 850 milivoltios y habrás alcanzado un criterio estándar de protección. Estos son criterios internacionalmente aceptados, normativos, ¿no? Son ley en gran parte de los países del mundo, bueno, digamos, son estándares que en la industria aceptamos para la protección católica, ¿no? La forma de medirlo, ustedes, hablando de ductos, por ejemplo, ustedes han visto estos postes que hay, ¿no? En la calle que dicen no golpear, no excavar, ¿no? Estos postes amarillos que están por ahí, estoy seguro que todos los han visto. Estos postes nos dicen que ahí hay un derecho de vía por donde pasan ductos de hidrocarburos. Y luego hay, a lo mejor eso sí no se han fijado, pero hay unos postes igualitos a esos, solo que son de color anaranjado, ¿no? Un poco más bajos, que lo que hacen es que tienen, como se ve aquí, una conexión directa al ducto, ¿no? Entonces, gran parte de nuestro trabajo es ir caminando por estos derechos de vía y tomar una medición con un voltímetro entre una celda de referencia estandarizada de cobre, sulfato de cobre o de plata, cloruro de plata, en fin, dependiendo un poco de la aplicación, y yo medir el voltaje entre la estructura, entre mi ducto en este caso, mi plataforma, la varilla de refuerzo, cualquier estructura que yo esté protegiendo catódicamente, y asegurarme de que yo tenga ese desplazamiento de más de 100 milivoltios o haya alcanzado el menos 850 como un milivoltios como un estándar de protección, ¿no? Ahora, para, digamos, fines prácticos, ¿cómo logramos la polarización? Digamos, a lo mejor estoy sobresimplificando aquí el tema, pero sí quiero decir que la polarización, ¿no? Como este fenómeno en donde fuimos homogenizando los potenciales y eliminando los ánodos y cátodos de la estructura, eh, es directamente proporcional a la densidad de corriente de protección catódica. O sea que la corriente aplicada, perdón, esta opción está al revés, discúlpenme, es la corriente aplicada entre el área desnuda, o sea, es amperes entre unidad de área, disculpen que está al revés, es la que me va a decir si hay o no hay protección catódica. Entonces, mientras más corriente yo aplique de los ánodos a la estructura, mayor polarización voy a lograr, pero por el otro lado, mientras más área de metal desnudo yo tenga, menor polarización voy a lograr. Y por eso hablé al principio de los recubrimientos como una primer barrera de defensa, porque yo quiero hacer que esa área de metal desnudo sea lo más pequeñita posible, ¿no? Para que la corriente que yo aplique me alcance. Este sistema de protección catódica por ánodos que estamos viendo, perdón, es por ánodos de sacrificio, en donde estoy aprovechando el valor de potencial a circuito abierto mucho más electronegativo que el cátodo, ¿no? Que en este caso sería esta estructura, y así pues se va a ir sacrificando, ¿no? Tenemos aquí una celda de corrosión macroscópica ahora, en donde estos ánodos se van a ir sacrificando para proteger a la estructura, ¿no? De ahí su nombre de ánodos de sacrificio. ¿Qué ventajas tiene? Pues lo primero es que no requiere una fuente de energía, ¿no? Que yo únicamente conecto estos ánodos a la estructura sin demasiado mantenimiento, con una instalación bastante fácil, yo voy a entregar corriente y protección catódica a mi estructura. Las desventajas que va a tener es que la corriente que yo voy a poder aplicar pues es muy limitada, ¿no? Yo tengo solamente esa diferencia de voltaje entre una estructura y otra para impulsar la corriente y eso es bastante limitado, ¿no? Sobre todo si yo tengo una resistencia del circuito muy elevada y esa resistencia pues me la da el suelo principalmente, ¿no? Entonces, si yo tengo a lo mejor un ducto muy viejo con mal recubrimiento, muy grande y además esto está colocado en un desierto, ¿no? Allá en Chihuahua, en alguna zona pues muy seca, muy desértica, a lo mejor es difícil que yo logre protección catódica con ánodos de sacrificio, ¿no? Por otro lado, si es una estructura pequeña, bien recubierta, en un suelo de alta conductividad eléctrica, puede ser ideal este tipo de protección, ¿no? Ya les decía yo que estamos utilizando principalmente aluminio, zinc, magnesio, porque son los elementos más activos, ¿no? De la serie galvánica, ¿no? Entonces tomo yo estos de arriba
como mis candidatos ideales para hacer ánodos de sacrificio, además de que son pues metales muy económicos, ¿no? Muy baratos para poder utilizar. Aquí tienen una imagen, ¿no? De un ánodo de magnesio extruido, ¿no? Y cómo se pueden aplicar en diferentes estructuras, ¿no? Estos pues, pilotes, por ejemplo, de un muelle en una estructura costa afuera y cómo están los ánodos colocados para cada una de estas estructuras, ¿no? Bueno, por el otro lado tenemos sistemas de protección catódica por corriente impresa. Entonces, sobre todo cuando la corriente no es suficiente, la corriente aportada por un ánodo de sacrificio no es suficiente, entonces yo puedo utilizar equipos rectificadores que lo que van a hacer es aportar corriente directa, de acuerdo, no corriente alterna, sino corriente directa que tiene polaridad positivo y negativo, y yo de esa manera protejo la estructura, ¿no? De esa manera impulso la corriente de un elemento a otro y lo protejo, ¿no? Esta es una imagen de un rectificador, pueden ser relativamente sencillos o tan complejos como estos aparatos que pues son de operación automática, con telemetría, con telecontrol, que yo de manera satelital o celular los puedo estar controlando. Entonces, bueno, eso ya depende un poco de la aplicación y del recurso que yo tenga disponible, ¿no? Un circuito electrónico, no quiero entrar demasiado en este tema, pero bueno, del lado derecho es un rectificador de una sola fase, en donde ustedes pueden ver que hay un transformador en la primera parte, ¿no? Que transforma o que reduce el voltaje, y luego una parte rectificadora, que no es más que un puente de diodos. Un diodo es un elemento electrónico que lo que hace es permitir el flujo de corriente en un sentido, pero bloquearlo en otro. Entonces, es un elemento que lo que hace es transformar la corriente alterna a corriente directa, ¿no? Básicamente eso es lo que hace un rectificador, ¿no? Entonces yo los voy a utilizar cuando, pues básicamente cuando tenga suelos de alta resistividad, no me importa ahí, y cuando tenga demandas de corriente muy elevadas, ¿no? O sea, estructuras muy grandes que puedan requerir mucha corriente, ¿no? Yo voy a poder subir y bajar la intensidad de estos sistemas, van a poder operar entregando grandes cantidades de corriente con un consumo muy chiquitito de los ánodos, si bien sí se van a sacrificar, si se van a oxidar, a corroer como cualquier ánodo, lo pueden hacer durante muchos años con grandes cantidades de corriente, ¿no? ¿Qué desventajas, como todo tiene, son de costo mucho más elevado que los ánodos de sacrificio? Requieren una fuente de energía eléctrica, ¿no? O sea, me tengo que conectar a la Comisión Federal de Electricidad de alguna manera o producir la energía de alguna forma solar, eólica, con un termogenerador, no lo sé. Pero requieren un suministro de corriente, y luego, bueno, pues como cualquier elemento eléctrico, electrónico, requiere un mantenimiento, un cuidado mayor, y otro gran problema pues es de luego que se lo roban, ¿no? Que uno deja esto en medio por ahí de un derecho de vía tal y regresa la próxima semana y ya se robaron el equipo, ¿no? Entonces es también pues un tema social y de vandalismo ahí muy importante, ¿no? A diferencia de los ánodos de sacrificio, que como les decía, ahí buscábamos más bien que estén en la serie galvánica en la parte alta, aquí buscamos elementos que puedan drenar mucha corriente durante mucho tiempo, ¿no? Aquí está el listado de algunos clásicos ánodos de corriente impresa, ¿no? De grafito, de todo tipo de aleaciones. Los más comunes utilizados el día de hoy pudiera ser grafito, aunque cada vez menos, pero por mucho son estos de MMO, es una mezcla de óxidos metálicos. Entonces es un sustrato de titanio con este recubrimiento, que son al final tierras raras, ¿no? Entonces son óxidos metálicos muy estables, hecho se llaman así ánodos dimensionalmente estables, que pueden drenar mucha corriente durante mucho tiempo, y que cada vez pues tienen un costo menor y una eficiencia probada, pues ya muy interesante, ¿no? Bueno, me gustaría ir cerrando un poco la conversación para dar espacio a preguntas y respuestas. Quisiera mostrarles nada más un caso de estudio muy interesante que tuvimos hace algunas semanas, y que un poco por lo novedoso que me pareció, quería compartirlo con ustedes. Este diagrama es un diagrama de una interferencia.
Una interferencia es cuando la corriente de protección catódica se va por un camino distinto para el cual fue diseñado. O sea, aquí ustedes pueden ver un rectificador que está conectado a un ducto, una estructura que quiere ser protegida, y luego este punto negro central es la cama de ánodos que genera una serie de gradientes de voltaje alrededor de él. Y si yo tengo la mala fortuna de haber colocado este ánodo y esos gradientes de voltaje en la zona, ¿no?, muy cercano a otra estructura metálica, mientras esta estructura metálica cruce esos gradientes de voltaje, va a generar corriente inducida a la propia estructura. Entonces, esta corriente que debería ir a proteger mi ducto, mi estructura por acá, ahora se va a ir a esta estructura ajena, va a cargarse en este lado, y eso, digamos, no es el problema es de la zona donde se descarga. ¿Sí? Toda esta corriente tiene que regresar al rectificador, toda la corriente que sale del positivo tiene que volver por el negativo, no se va a quedar perdida por ningún lado, toda tiene que volver, y en el momento en el que descargue la corriente a el suelo va a generar picaduras, ¿no? Este diagrama fue un ejemplo que tuvimos oportunidad de ver hace algunos años, en donde habían instalado en esta zona azul una cama anódica, y está este postecito, ¿no?, que muestra dónde está la cama anódica, en cercanía con una estructura que estaba enterrada donde está esa raya azul, y aquí captaba corriente, ¿no? Entonces captaba la corriente acá y la iba a descargar en una punta ahí lejana, y en ese punto de descarga se veían pueden ver picaduras muy importantes. Esto era un gasoducto de alta presión, entonces, bueno, pueden imaginar pues el riesgo tan alto que hay de una fuga de gas, ¿no?, en una zona sobre todo industrial, con chispas y, digamos, fácil ignición por todos lados, ¿no? Entonces, esto es una clásica interferencia anódica causada por un sistema de protección catódica. A lo que quiero un poquito llegar con esto y mostrarle es que estas gradientes que ahí estábamos mostrando en el suelo también ocurren como gradientes de los campos magnéticos, ¿no? El campo magnético que sabemos que tiene la Tierra, que podemos nosotros pues claramente ver con una brújula, ¿no?, en donde apunta a los polos, y cómo los gradientes son muy importantes en la cercanía de los polos. Ahora, estos gradientes que vemos no son constantes, ¿no? A diferencia un poco de lo que se pudiera ver en la imagen del lado derecho, nosotros vemos que hay una interacción muy importante entre las eyecciones solares, ¿no?, entre estos jets de alta energía solar que son expulsados, y cómo ellos tienen una interferencia importante, un efecto importante en la variación del campo magnético. De hecho, hay observatorios solares que están a lo largo y ancho de la Tierra censando estas variaciones. Se utilizan sobre todo mucho para decirle a los satélites que en algún momento tienen que cerrarse para evitar algún tipo de daño a causa de estas eyecciones solares. De hecho, es una de las preocupaciones importantes que tiene ahorita el telescopio James Webb, ¿no?, que estoy seguro que han tenido oportunidad de ver estas hermosísimas imágenes, ¿no?, que están circulando ya por internet. Una de las preocupaciones que hay es estas eyecciones solares que pudieran llegar a tener un efecto negativo sobre el telescopio. Entonces, los observatorios que hay sobre la Tierra están continuamente monitoreando y censando las eyecciones solares, y en el momento en el que ven una de ellas hay una capacidad de respuesta, digamos, suficientemente rápida para decirle a los satélites, a los telescopios espaciales, que se cierren y eviten algún daño, ¿no? Ahora, hay y se han registrado interferencias causadas por estas variaciones del campo magnético en ductos. O sea que yo voy a medir este potencial que les mostraba ahí, este punto 85 famoso, en mi poste, ¿no?, con mi multímetro, y empiezo a ver una serie de variaciones tremendas, ¿no?, que no se está quieta la medición. Y esto se ha visto que está correlacionado muchas veces con los campos magnéticos, con las variaciones de los campos magnéticos y propiamente la actividad solar. Esto se ha visto mucho y se ha registrado y documentado en lugares más bien cerca de los polos, ¿no?, en los ductos que hay en Canadá, en los ductos que hay en Argentina, ¿no?, cerca de los polos, se ha visto. Pero les quería mostrar esta imagen, ¿no?, que a inicio
de este año tuvimos oportunidad de registrar. Entonces, nosotros en un solo punto estuvimos grabando potenciales de protección catódica que los pueden ver en la gráfica superior en color azul y color verde. Son dos canales con los cuales estuvimos monitoreando, pero principalmente me gustaría su atención en la gráfica azul, cómo los potenciales oscilan tremendamente a lo largo del día, ¿no? Esto son periodos solamente de 3 días que estuvimos grabando y cómo oscilan significativamente. Y luego lo que hicimos fue descargar la actividad solar y propiamente el efecto que tiene en el campo magnético de la Tierra, que está graficado en esta gráfica morada, ¿no? En unidades de nanoteslas, que es como se mide el campo magnético, y pueden ver que hay una correlación pues absolutamente perfecta, ¿no? Si acaso con un ligero desfase, porque este observatorio está colocado en Mauna Loa, ¿no? En Hawái, entonces no es exactamente en México. Estamos ya trabajando ahorita con el Instituto de Geofísica de la UNAM para tener algunos datos de ellos un poquito más precisos, pero bueno, sin miedo a equivocarme pueden ver ustedes la correlación perfecta, ¿no? Entonces, es la primera vez que se registran oscilaciones, o al menos que yo haya visto documentado, oscilaciones del potencial de protección catódica en un ducto en México, ¿no? En un lugar pues nada cercano, no tan cercano a los polos como uno pensaría. Esto, si bien es en el norte de México, nunca se había registrado en algo tan ecuatorial. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que quería yo mostrarles, hablarles en general de lo que es protección catódica, a lo mejor un poquito sobresimplificado, pero pues tratar de que lo comprendieran de la mejor manera, y luego algunos ejemplos de estos pues muy interesantes, o que al menos aquí nos apasiona mucho verlo, ¿no? Que nos saca a veces de la rutina de andar recorriendo ductos y tubos, ¿no? Con esto pues muy, muy interesante. Entonces, pues sin más, me encantaría escuchar si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, doctor Cantó, muy interesante su plática. Por ahí mandé un mensaje para si quieren hacer alguna pregunta en el chat. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Voy a comenzar a leer alguna pregunta que nos llegó aquí en el chat de parte de Ricardo Parra. Dice, doctor, mencionó que los ánodos de sacrificio estaban recubiertos por óxidos. ¿Cuáles son esos óxidos? O sea, los ánodos no de sacrificio, los ánodos de sacrificio recuerden que es principalmente magnesio, aluminio y zinc. Entonces buscamos materiales muy anódicos, muy activos. Los que sí es correcto que están recubiertos de óxido en algunas ocasiones son los ánodos de corriente impresa. Digamos, al ser ya un óxido, están, digamos, son muy estables a la salida de corriente, ¿no? Si uno ve su constante electroquímica, ¿no? Un poquito en la ley de Faraday para saber cuánto va a ser su consumo por unidad de corriente, por unidad de tiempo, son muy, muy estables. Y a la respuesta concreta de qué óxidos son principalmente tierras raras. Si uno los ve, pues están ahí en la zona de, ¿no? Abajo, en medio ahí eh, de, este, de la zona, perdón, de las tierras raras, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo se diseñan los ánodos galvánicos? ¿Y cómo se disponen? Es decir, si tienen que haber una distancia o disposición, permítanme, tiene que haber una distancia o disposición, se me fue la pregunta, específica para lograr la protección. Es buenísima pregunta. Eh, Hay, digamos, dos maneras en las que yo puedo proteger una estructura, de forma distribuida y de forma remota. Yo a veces digo que los ánodos se comportan como si fuera una lámpara de mano, ¿no? Que yo utilizo para iluminar algo. Si yo me acerco mucho a la estructura, es más, está documentado y uno puede ver que hay una especie como de cono de protección que tiene un ángulo del orden de 45 grados del ánodo hacia la estructura. Entonces, si yo me acerco mucho con mi ánodo o con esta lámpara, ¿no? Si lo quieren ver así, voy a proteger un área, digamos, muy localizada de la estructura, muy focalizada, pero voy a cubrir una distancia pequeña. Por ejemplo, la imagen que les mostraba de los ánodos, me regreso rápido, en las patas estas, ¿no? Del muelle, si ustedes ven, cada una de ellas tiene un ánodo.
Entonces, es una protección enteramente distribuida, ¿sí? Yo coloco muy cercano, ¿no? Una superficie como muy íntima, muy cercano a la estructura que quiero proteger, y eso se llama un sistema distribuido. El problema es que, bueno, necesito un ánodo para cada pata, ¿no? Por otro lado, si yo me voy a este tipo de protección, amor, como esta imagen, yo coloco a una cierta distancia los ánodos del ducto, porque yo quiero proteger varias decenas o incluso cientos de kilómetros, dependiendo del recubrimiento, con una sola instalación de ánodos de sacrificio. Entonces, y eso yo requiero alejar esta lámpara, no alejar estos ánodos de la estructura para proteger de forma remota. ¿Qué tan lejos es? No hay una respuesta única, depende de muchas cosas. Depende del tipo de suelo, depende, pero si le estuviera como ingeniero, le estuviera que dar una regla de dedo para decir qué tan lejos es lejos, más o menos si mi cama de ánodos entre el primer ánodo y el último midiera, por ejemplo, 30 metros, ¿no? Digo, aquí yo solo tengo 3 ánodos, pero normalmente son más. Si yo tuviera 30 metros entre el primer ánodo y el último, yo colocaría el primer ánodo de la estructura el doble de esa distancia. ¿Sí? Entonces, si mide 30 metros mi cama de ánodos, yo separo el primer ánodo de la estructura 60 metros. Si me preguntan dónde está eso escrito, quién lo dijo, quién lo inventó, nadie. Es algo que les digo yo con pura experiencia de años de diseñar este tipo de sistemas. No es una regla que yo ni nadie debería utilizar para hacer un diseño. Son ecuaciones que se pueden utilizar para la remoticidad eléctrica, pero creo que le da uno una muy buena idea de qué tan lejos es lejos, ¿no? De cómo puede alcanzar remoticidad eléctrica. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice, ¿es posible identificar esas interferencias antes de que llegue a la falla como nos mostraba en el caso de estudio? Es correcto. Me brinqué un poquito por cuestión del tiempo, pero fíjense, o sea, yo les comentaba que hay una zona de captura de la corriente, ¿verdad? O sea, un lugar donde el ducto enterrado está muy cerquita a la cama anódica. Es esta zona donde están los gradientes de voltaje de la cama anódica pegaditos al ducto enterrado. Y una zona de descarga de corriente, que es toda la zona roja, principalmente esta como más lejana. Si yo veo, fíjense aquí los potenciales. Eh, Cuando yo encienda el rectificador de protección catódica, yo espero que los potenciales de mi estructura se hagan más electronegativos, ¿están de acuerdo? O sea, yo quiero que esto llegue más cercano al punto 85, ¿no? Que se haga más electronegativo. ¿Qué pasa cuando ocurre al revés? Cuando yo, al tener apagado, que es esta línea roja off, ¿no? Apagado el rectificador, son más electronegativos. Y cuando yo lo prendo, el rectificador, en lugar de hacerse más electronegativo, hay zonas donde cae el potencial, se hace menos electronegativo, incluso puede brincar el cero y hacerse positivos los valores. Y eso implica que yo estoy en una zona, toda esta marcada como zona de interferencia, ya no es la zona de carga que está por acá, sino estoy viendo una zona de descarga de corriente. Entonces, a la pregunta que es muy pertinente, yo debo estar haciendo mis mediciones de potenciales de forma seguida e identificar aquellos puntos en donde yo vea un valor menos negativo que el valor natural. Si el valor natural del acero en un suelo típico pudiera ser a lo mejor de menos 400 milivoltios, menos 500 milivoltios, por decir un valor, yo de pronto me encuentro cero o me encuentro 300 milivoltios positivos, oye, pues es que se está yendo en la dirección opuesta, está polarizando en la dirección opuesta a lo que yo quiero. Y esa es una señal de descarga de corriente y puedo identificar previo a una fuga que tengo un problema, ¿no? De ahí la importancia de estos relevamientos de potencial. ¿Qué pasó en esta zona? Les anticipo un poquito eso. Déjenme regresar a mi medición de potenciales. La manera correcta de medir un potencial es como está aquí en la imagen del lado derecho, en el que yo tengo el negativo de mi multímetro conectado a la celda de referencia y el positivo a la estructura. Acuérdense que un multímetro siempre me va a dar una lectura de lo que yo conecte el positivo con referencia a lo que conecte al negativo, al común. Y esa lectura me debe dar siempre negativa, como está la imagen. Hay mucha gente que no se fija y lo mide de cualquier otra manera. Si yo lo mido al revés, me va a dar positiva la lectura de potencial. Y yo pudiera enmascarar un problema.
Si yo siempre lo mido de la forma derecha y estoy acostumbrado a registrar valores negativos, yo pudiera identificar rápidamente un problema de interferencia y una fuga antes de que ocurra. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas nos dice que si la protección catódica es eficiente en todos los metales o aleaciones o hay alguna diferencia. Es también muy buena pregunta. Sí, es eficiente en diferentes tipos de metales, solamente hay que tener mucho cuidado con metales anfóteros. Hay metales que no van a alcanzar pasividad cuando yo los coloco cerca de pHs muy alcalinos. Eh, el acero, en cambio, no creo que el mejor ejemplo, por ejemplo, es la varilla. La varilla se mantiene muy sana cuando está en concreto, dura muy sana y sin corrosión en concreto, siempre y cuando el concreto se mantenga altamente alcalino, que no pierda esa alcalinidad. La protección catódica, además de la polarización, va a generar un cambio significativo en la alcalinidad alrededor de la estructura. Y ese cambio en la alcalinidad, si estamos hablando de acero, puede protegerlo significativamente. A diferencia si la estructura, el acero, se coloca en un medio altamente ácido, se va a corroer muy rápido. Si está en medio altamente alcalino, se protege. Los materiales anfóteros son los que hay que tener un poco de cuidado, porque si bien se corroen a velocidades aceleradas en pHs ácidos, también lo van a hacer en pHs alcalinos. Entonces ahí hay que tener un poquito más de cuidado de no sobreproteger, de no dar sobreprotección catódica para ese tipo de materiales anfóteros. Bueno, qué bueno que nos menciona esta parte de la sobreprotección, porque la siguiente pregunta va relacionada con eso. Le preguntan más bien, ¿qué características o daños se tienen en el ducto cuando un sistema de protección catódica se encuentra sobreprotegido? También es una pregunta muy buena. La sobreprotección catódica puede causar dos problemas. El primero, como ya mencioné, es este pH altamente alcalino, que si bien al acero puede no causarle mayores problemas, sí se lo puede causar a los recubrimientos. Entonces, hay muchos recubrimientos que se desprenden, se generan ampollas por un cambio en el pH, por estar en pHs demasiado alcalinos. Lo vemos mucho con el FBE, con el Fusion Bond Epoxy, por ejemplo, no tiene demasiada tolerancia a la alta alcalinidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esa sobreprotección. Y el otro tema que puede ocurrir es la fragilización por hidrógeno. Uno de los gases que puede evolucionar en el cátodo es justamente hidrógeno, y el hidrógeno, sobre todo hidrógeno atómico, si se mete dentro de la microestructura del acero puede fragilizar. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Una pregunta que uno recibe mucho a veces es, bueno, ¿qué potencial es de sobreprotección? Eh, Normalmente son los fabricantes de las pinturas quienes nos van a decir hasta qué valor su pintura soporta. De hecho, la prueba de sobreprotección catódica es una prueba que se realiza como la de adhesión, como la de resistencia a rayos ultravioleta, como cualquier otra prueba que se hace en los recubrimientos, y es un dato que la gente de pinturas nos debería entregar. Lo último que quisiera yo decir a partir de eso es, nada más hay que tener cuidado porque el valor que reporta el fabricante de pinturas es un valor de polarización. Lo que quiero decir con esto es que hay que interrumpir de manera instantánea la protección catódica, sobre todo si es de corriente impresa, pero incluso si es de ánodos de sacrificio, porque si hay flujo de corriente, o sea, si la protección catódica está aplicada, yo voy a tener una lectura de un valor muy alto que no necesariamente representa la polarización. Entonces se hace una medición que se llama instant off, o sea, apago de forma instantánea mi rectificador, tomo mi potencial en un segundo, 2 segundos y vuelvo a prender el rectificador para que no se despolarice. Esa medida instant off es la que yo debo comparar contra el valor que el fabricante de pinturas me entregue como valor de potencial máximo. Y normalmente eso oscila entre menos 1.1 y menos 1.2 voltios respecto a una celda de cobre sulfato de cobre. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, esta última pregunta está relacionada con el costo. Nos dice que si nos pudiera dar ejemplos de los costos que tiene llevar a cabo la protección catódica de manera general en alguna estructura, llámese tubería, llámese, no sé, algo que nos pudiera comentar acerca del costo Claro. de la implementación. Claro, digamos, oscila muchísimo porque, y todo esto va a ir de la mano de cuánta corriente ustedes requieren. Si tienen una estructura pequeña
que requiera, y para tratar de dar números, que requiera menos de 1 ampere de protección, entonces yo podría a lo mejor irme con ánodos de sacrificio y su costo es muy bajo. O sea, un ánodo de sacrificio de 60 libras a lo mejor cuesta 10,000 pesos, ¿no? Entonces es algo que yo puedo ir, comprarlo, conectarlo a mi estructura y ya terminé. Pero es para demandas de corriente muy pequeñas. Si yo, en lugar de eso, voy a un sistema de corriente impresa, ¿no? O sea, esto es lo que yo les digo que instalado en campo puede andar por los 10,000 pesos, ¿no? Si yo me voy a un rectificador de este tipo, con una cama anódica de corriente impresa, y además lo quiero yo meter en una caseta para que no se lo roben, y la cama anódica a lo mejor con un pozo profundo, ya es una instalación a lo mejor que oscila entre 1 millón, 1,5 millones de pesos. Pero bueno, yo puedo proteger cientos de kilómetros de un gasoducto con una instalación de este tipo, ¿no? Entonces, oscila mucho, pero la clave es la cuánta corriente. Y por eso colocaba esta ecuación, que bueno, la puse al revés, me disculpo, de la densidad de corriente, en donde es cuánta corriente dividido entre la cantidad de metros cuadrados. Y el mensaje que les quisiera transmitir es, si quieren mantener los costos bajos, mantengan los metros cuadrados de área desnuda al mínimo posible, recubriendo y aislando eléctricamente la estructura que yo quiero proteger. El aislamiento es la clave de una protección catódica económicamente viable. Muchas gracias, doctor Cantó. Bueno, al ya no haber más preguntas, voy a proceder a que nos puedan poner el reconocimiento. Si nos permite Con gusto. presentar, doctor. Les dejo aquí mi correo electrónico, de verdad que cualquier duda, inquietud que tengan, con toda confianza, escríbanme y con gusto estamos ahí en contacto. Muchas gracias, doctor. Eh, Perdón. Listo. Gracias, doctor. Bueno, la Escuela Internacional de Corrección y Protección, a través de la División de Corrección y Tratamiento de Superficies de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Cantó Ibáñez por su participación como ponente magistral en la Escuela Internacional de Corrección y Protección, realizada del 11 al 13 de julio de 2022 en modalidad virtual. Firman este reconocimiento el doctor Facundo Almaraya Calderón, presidente del Consejo Consultivo del SME, la doctora Citlali Gaona Tiburcio como líder de la División de Corrección y Tratamiento de Superficies, y un servidor, José Ángel Cabral Miramontes, como presidente del Comité Ejecutivo del SMEC 2021-2023. Nuevamente agradecemos mucho su participación, doctor, y esperemos que con el correo que nos dejó, los estudiantes y profesionistas que están ahorita en la sala puedan hacerle llegar algunos otros comentarios o preguntas acerca de este importante tema de protección catódica en la parte de corrección. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.